bendiciones en esta tarde lluviosa, por lo menos acá desde Cartago, Costa Rica. Que la lluvia que está cayendo por lo menos acá, pues se convierta en bendiciones para usted y su familia y que una necesidad y una sed de buscar al Señor. El Evangelio de Marcos que hoy meditamos nos presenta una situación muy interesante y muy curiosa en función de la experiencia de los apóstoles. Dice que Santiago y Juan se acercan a Jesús y le piden de manera especial que se coloque uno a su derecha y otro a su izquierda cuando empiece a reinar. Y es muy interesante porque hay que entender que si bien es cierto los apóstoles caminaban con Jesús, le conocían en ese aspecto, todavía no eran capaces de identificar, de reconocer lo que verdaderamente significaba el mesianismo del Señor. Es evidente que en esa parte, pues ellos veían en el Señor esa figura esperada, pero no tenían todavía la conciencia de las implicaciones que justamente esa redención correspondía. Entonces, pues Jesús les consulta y les habla sobre su bautismo, sobre ese trago que tiene que vivir, que si ellos serían capaces de asumirlo. Y ellos en primera instancia dicen que sí, porque ellos siguen teniendo en consideración o en pendiente el tema propiamente de lo que es la gloria, de lo que es pues justamente lo que va a ser la terrateniencia, ser parte del reino de Dios, ser ellos como gobernantes, como personas que están en primer lugar ante los demás. Y aquí pues justamente quise pues darle título a esta reflexión con una catequesis que hacía justamente San Juan Crisóstomo en su momento y decía, no es tiempo de coronas y de premios, sino tiempo de luchas. Obviamente en el momento en el que Jesús explica, pues Jesús habla de que su bautismo va a ser un bautismo que va a pasar por el martirio, por el sufrimiento, por el dolor. Pero lo cierto es que cada uno de nosotros, para formar parte del reino de Dios, tenemos que también pasar por momentos de lucha, por lo que esa frase de San Juan Crisóstomo se vuelve muy necesaria. Estamos invitados a luchar y que nuestra verdadera vida de fe se vea testimoniada por nuestra disposición para poder vivir según lo que el Señor pida de nosotros, que es algo muy difícil, eso no lo podemos negar. Es una llamada muy fuerte, porque estamos invitados a combatir no contra personas, no contra carne ni sangre, como decía el apóstol, sino contra las potestades y contra el maligno. Sobre una sociedad que en este sentido busca alejarnos de la gracia de Dios. Y hoy de manera particular tenemos que enfrentar una lucha en la iglesia y que ocupa nuestra mayor arma, que es justamente la oración. Hoy estamos llamados a orar porque estamos iniciando un camino sinodal. La iglesia necesita hacerse más cercana a las personas en nuevos tiempos, en nuevas circunstancias que enfrentar, pero también con la firmeza del Evangelio, que esa no cambia a lo largo del tiempo. No es acoplarnos a la vida del mundo, sino que el Evangelio se vuelva fuerte según las condiciones que estamos viviendo y enseñar que dentro de todo lo que hemos ido avanzando en muchos aspectos de sociales, aspectos tecnológicos, aspectos políticos, siempre el Evangelio debe estar en primer lugar. Entonces, todos, cada uno somos parte del proceso sinodal. En las diversas parroquias habrá momentos e iniciativas donde estamos llamados a participar, pero principalmente estamos invitados a participar en una oración cercana, en una oración para que el Espíritu Santo sea el que tome los corazones de todas las personas que están ahí participando para poder de esa manera entender y tener claridad del amor de Dios y que el Evangelio se vuelva más brillante y siga iluminando personas en estos tiempos, cuando más bien mucha gente busca que la gente se aleje del Evangelio. Entonces por ahí es importante que se vuelva importante, perdón la redundancia, de toda esta experiencia de oración y sobre todo la segunda parte del texto que nos ponía otro elemento muy interesante. Dice que después de que Jesús habla con los zebedeos, los otros discípulos se ponen muy molestos con ellos. No se ponen molestos porque ellos hayan buscado puestos importantes, sino porque quizás se les adelantaron a ellos que en algún momento en su corazón
también tenían necesidad o deseo de tener esos mismos puestos que estar adelante. Jesús les dice, el que quiera ser el primero, tiene que ser el último y el servidor de todos. Entonces, en este mismo camino sinodal, en este camino de iglesia en general, todos estamos llamados a ser servidores. Cada vez que yo sea colocado en una posición donde tal vez me vea más, me muestre más, me vea más reflejado, que las personas me miren en primera instancia, es una invitación a servir. Y yo debo de poner mi vida al servicio de los demás, porque lo contrario no estoy viviendo lo que Jesús quiere de nosotros. Por eso es importante que nos acerquemos al Señor, que en ese momento abramos nuestra vida a su presencia y que de esa manera podamos ser verdaderamente lo que Él mismo nos enseñó. Porque el camino de la gloria, el camino del reino de Dios, es el camino de la cruz de Cristo, de una vida que se entrega, de una vida que sirve, de una vida que sea a los demás. Porque como decía la Madre Teresa, quien no nace para servir, no sirve para vivir. Entonces pidámosle al Señor esa oportunidad de poder abrirnos a su acción, ese deseo de testimoniarlo y esa iniciativa de poder entregarnos a los demás con amor y con entusiasmo. Bendecida semana. Hoy que empezamos el primer día de la semana, según los evangelios, cuando recordamos a Cristo, que sea la luz de Cristo resucitado, vencedor de la muerte, esa motivación para servir a los demás con amor, entusiasmo y alegría. Un abrazo.